Grupos de manifestantes bloquearon tramos de varias carreteras, esto en Guatemala, en protesta por la reciente decisión de la Fiscalía de su país de secuestrar las actas que contienen los votos de las elecciones que hicieron parte del proceso electoral en el que Bernardo Arévalo se catapultó como líder del movimiento Semilla y fue elegido como presidente. Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantuvieron cerrados al menos 17 tramos importantes, carreteras del país, como la Interamericana, así como la que conduce a las fronteras entre México y El Salvador y Honduras. Además, piden la separación de los cargos del fiscal Rafael Curuchinche y el juez Freddy Orellana, quienes han tomado decisiones consideradas como un golpe de Estado por el presidente electo. Los 3 funcionarios están incluidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. La forma de trabajar. La forma de trabajar no es manifestando en la calle, no es llamando a la gente, incitando a la gente a la violencia. La forma de gobernar es hacer equipo, gobernantes y gobernados. La forma de gobernar es unirnos todos en el rescate a la nación, en esas decenas de años de abandono que hemos tenido, centurias en algunos casos. Ahí está el comunicado del Ministerio Público a la población guatemalteca en respuesta a esta solicitud de renuncia. Ahí está la parte del bloqueo de las instalaciones, producto de estas movilizaciones que están buscando, por una parte, generar presión y también ratificar lo que se estableció en las urnas, que Bernardo Arévalo había ganado y que la transición debe consumarse. Saludo de inmediato a Juan Francisco Sandoval, él es ex fiscal de Guatemala, se encuentra en los Estados Unidos y con él vamos a dialogar al respecto de lo que está pasando en el orden de este choque entre poderes. Juan Francisco, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, César, por el espacio y la oportunidad que me brinda. Amerita expresarme con respecto a lo que está ocurriendo en mi país. Como su servidor, 42 operadores judiciales nos encontramos fuera de Guatemala debido a la utilización del Ministerio Público como una herramienta de persecución penal ilegítima. Y es lo que está viviendo hoy el movimiento Semilla, que es la agrupación política que llevó al poder a Bernardo Arévalo y cuya intención es impedir que tome posesión en el próximo mes de enero. ¿Por qué salió usted hacia los Estados Unidos? Salí hacia los Estados Unidos porque junto con un equipo de fiscales desarrollamos investigaciones de los más graves casos de corrupción del país, apoyados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue un organismo que instauró la Organización de las Naciones Unidas por petición del gobierno de Guatemala. Los grupos de poder que logramos descubrir se rearticularon e iniciaron una avanzada para perseguirnos ilegítimamente a quienes descubrimos esos graves actos de corrupción. Y hoy esa persecución ilegítima también toca a la agrupación política de Bernardo Arévalo porque se ha pronunciado en nuestro favor y en contra de la corrupción en Guatemala. Es decir, a su criterio y como funcionario del Ministerio Público, ¿usted puede asegurar que no se trata de un acto de independencia de la justicia, sino que efectivamente se busca perseguir a Semilla y al nuevo presidente de Guatemala? Así como usted lo ha expresado, existe una captura total de las instituciones del sistema de justicia de Guatemala. El presidente de la República, quien es amigo personal de Consuelo Porras, está detrás de todos estos actos de persecución penal ilegítima y se encuentra acuerpado por la élite empresarial de Guatemala, que es parte de los sectores que descubrimos como partícipes de esos graves actos de corrupción, y que la llegada de Bernardo Arévalo como presidente de la República pone en peligro su plan
de sostener ese sistema corrupto que tiene tomadas las instituciones en Guatemala. Esto me parece muy importante porque es uno de los primeros funcionarios que yo escucho, porque esta pregunta ha sido recurrente y he consultado quién está detrás de este proceso de persecución de la Fiscalía, y usted acaba de dar dos nombres: Alejandro Yamatei, el presidente en funciones, y Consuelo Porras. Ahora le consulto, ¿qué pruebas existen para asegurar aquello? Entre las pruebas que existen es que mi salida de Guatemala se debió a que estábamos desarrollando investigaciones que involucraban al presidente de la República en graves actos de corrupción, y por esos motivos el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones en contra de Consuelo Porras. El caso de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia de la República fue un riesgo que no midió la élite corrupta del país, porque ni siquiera aparecía en los primeros lugares de las encuestas. Por el contrario, legitimaba el hecho de que existiera un evento electoral que desde un inicio habíamos denunciado desde el exilio de que podía tener visos de fraude por las acciones que estaban desarrollando diversas instituciones. La llegada de Bernardo Arévalo a la segunda vuelta, que la tomaron por sorpresa estas élites que manejan el poder en Guatemala, ha sido minada por acciones del Ministerio Público. En 5 ocasiones ha sido allanado el Tribunal Supremo Electoral, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también se encuentran en peligro de perder la inmunidad, porque el Ministerio Público lo que quiere es, dicho en palabras del común popular, traerse abajo el evento electoral, porque no quieren respetar la voluntad del pueblo de Guatemala expresada en las urnas. Ahora, el incautar estas cajas con los votos de ninguna forma o en alguna ley de Guatemala está contemplado como legítimo. ¿Esto no se podía hacer? ¿Definitivamente están por fuera de la ley? Está tan fuera de la ley que es un principio constitucional. Uno de los primeros estudios que se tiene en el mundo del derecho es el que se relaciona con el respeto a la primacía de la Constitución de la República, a el respeto a un principio que es el de jerarquía normativa. La ley electoral y de partidos políticos tiene rango constitucional, y esa ley estipula que es la autoridad electoral la que valida y la que tiene a su cargo los eventos electorales, y de ninguna manera pueden ser manoseados por una investigación penal ilegítima desde todo punto de vista, porque están utilizando un caso que estaba a punto de ser desestimado y únicamente les ha servido de pretexto para tratar de tener algún fundamento para desarrollar estas acciones que no atentan solo en contra de la candidatura de Bernardo Arévalo y de la agrupación política que lo llevó al poder, sino que atentan en contra del voto del ciudadano guatemalteco. Juan Francisco, le termino preguntando, ¿usted y cuántos otros fiscales están en esta circunstancia y cómo fueron intimidados? Somos 42 operadores de justicia en el exilio, 22 periodistas independientes han tenido que salir, por lo menos 10 de mis excompañeros han enfrentado prisión, 2 se encuentran actualmente detenidas, entre ellas mi abogada Claudia González, quien era exfuncionaria de la CICIG, mi excompañera Virginia La Parra, y emblemático también el caso del periodista José Rubén Zamora, que dirigía el medio de escrito más crítico en contra de los actos de corrupción de Alejandro Yamatei y de Consuelo Porras. Bien, gracias por este tiempo, muy claro. Juan Francisco, en su condición de exfiscal, al haber conocido el interior del Ministerio Público, asegurando que todo esto obedece a una persecución política dirigida en contra del presidente Yamatei y en contra del presidente Bernardo Arévalo y de su movimiento Semilla. Que tenga una muy buena noche. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, César, por el espacio. Buenas noches.